The nights we spoke with tongues of fire, the days we walked out on the wire. We were young and we were not afraid. ¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo están? Espero que estés muy bien. Estamos aquí este miércoles de estudio. Seguimos con nuestro estudio sobre fundamentos de la vida de un creyente. Yo quiero pensar que estas semanas que hemos estado viendo este tema ha sido un tema de gran bendición. Para mí siempre es es de mucha bendición recordar las primeras cosas. Dice la palabra en en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, haz las primeras cosas. Y no necesariamente tenemos que haber dejado el primer amor para recordar las primeras cosas, sino que siempre es bueno volver a los inicios, volver a lo básico, recordar estos puntos. Y obviamente si hemos en alguna forma dejado de practicar de algunos, aquellos que son practicables, pues practicarlos, y aquellos que no son practicables, sino que son más de recordarlos y darles el peso que tienen, volver a agradecer, volver a de alguna manera sintonizarnos a esas épocas cuando íbamos comenzando nuestra vida de fe. O para muchos esto es el comienzo de tu vida de fe y es una ayuda porque necesitamos crecer. El propósito de Cristo es que nos conectemos a Él, tengamos salvación y a partir de ahí llevemos una vida de crecimiento. Ahora, acompáñame a Mateo 28. Vamos a hablar el día de hoy sobre bautismo. Hoy te voy a hablar de lo que es el bautismo en agua. La próxima semana vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo. ¿Cuándo debe una persona bautizarse? ¿Por qué se bautiza una persona? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué pasa si no nos bautizamos? Son preguntas que vamos a responder el día de hoy. El bautismo es un principio de la vida de fe del creyente. Pudiera nombrarse como si nos vamos a un modelo muy tradicional, entra dentro de los sacramentos. Aún en el cristianismo hay sacramentos. La iglesia reformada, cuando vino el tiempo de la reforma, abrazó ciertas prácticas y les llamó sacramentos. También otra forma de llamarles son instituciones, formas bíblicas. Y se les llama de esta manera porque son prácticas santas que pertenecen a la orden de la fe. Pero básicamente lo que son principios y enseñanzas que ordenanzas que Jesús dejó para que practicáramos y que nos iban a identificar como creyentes. Estoy hablando del bautismo. Pudiéramos hablar del bautismo, pudiéramos hablar de la cena del Señor, pudiéramos hablar de cómo hacemos la iglesia. Y fíjate lo que dice Mateo 28, en el 18. A esta porción se le conoce como la Gran Comisión. Antes de Jesús ascender, antes de Jesús partir ya resucitado, les deja a los discípulos una gran comisión. Y les dice, por tanto, en el 18, Jesús se acercó, les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El énfasis de esta porción es: vayan y hagan discípulos. Yo estoy con ustedes, yo tengo la autoridad. Esa autoridad que me ha sido conferida la voy a usar para comisionarlos, para enviarlos a que hagan discípulos
y en el proceso yo voy a estar con ustedes. Es decir, Jesús deseaba que la iglesia creciera de forma haciéndose discípulos, no solo prosélitos. ¿Qué significa esto? Mira, hoy en día la iglesia es muy distinta a su origen. Hoy en día mucha gente es parte de la iglesia porque le gusta el formato de la reunión, le gustan las actividades que se hacen, le gusta la dinámica de las reuniones, la música, qué sé yo. Y muchas veces ni siquiera han nacido de nuevo, como lo veíamos en el tema del nacimiento de nuevo, porque no se trata de registrarte en una membresía de una iglesia, sino de nacer de nuevo para poder ver las cosas del reino y realmente tener salvación en nuestra vida, por medio de la fe, no por medio de las obras. De manera que Jesús llamó a los discípulos a hacer más discípulos, es decir, no solo gente que estuviera como que a gusto con el mensaje, sino que diera su vida por el mensaje. El verdadero discípulo es aquel que abandona su estilo de vida normal para vivir el estilo de vida del maestro, para adoptar la filosofía del maestro, para adoptar las formas de ver el mundo, lo que es la cosmovisión del maestro, para vivir de acuerdo a los principios del maestro. Se hace uno con él, de tal manera que cuando hablamos de discípulos, la iglesia está formada por discípulos, realmente la verdadera iglesia, no por prosélitos, no por simpatizantes. Jesús dice, si ustedes no pueden tomar su cruz cada día y negarse a sí mismos, no son dignos de ser mis discípulos, no me pueden seguir, no pueden caminar ese estilo de vida porque solo son simpatizantes, solo son gente que se beneficia de la enseñanza, se beneficia del milagro, pero no están poniendo su vida por el reino, ¿ok? Poniendo esto como inicio, nosotros estamos llamados a ser discípulos, nosotros ser discípulos y a hacer discípulos, a hacer que otra gente sea discipulada. Y uno de los medios por el cual el discípulo era conocido en aquel entonces era por tomar la ordenanza del bautismo. Por eso Jesús dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo era, vamos a decirlo, esta forma de iniciación en el camino de la fe. El bautismo de Juan el Bautista, él no era apóstol, perdón. El bautismo de Juan era un bautismo que era de arrepentimiento, era una forma simbólica en la que el hombre pasaba y decía, yo me arrepiento de mis pecados, era bautizado en agua y era una forma de Juan de preparar el camino para la venida de Jesús. Y aquellos que salieron del bautismo de Juan, había un tiempo de gracia donde Dios les tomaba en cuenta esto, ¿verdad? Y era una forma en la que ellos recibían el mensaje. El mensaje de Juan era arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca. Jesús mismo se bautiza por el bautismo de Juan sin haber pecado, simplemente por identificación con nosotros, ¿verdad? Y es por eso que Juan le dice, oye, yo debería bautizarte a ti, no tú a mí. Le dice, mira, vamos a dejar que se cumpla toda justicia, vamos a hacer esto. Y cuando Jesús es bautizado, se abre el cielo, viene el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y se oye la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, y a partir de ahí inicia el ministerio público de Jesucristo. ¿Ok? Y con el paso del tiempo, los discípulos de Jesús también bautizaban. Era una forma de integrarlos al cuerpo, era una forma de iniciación, si lo podemos decir de esta manera. Pero en la vida de fe, el bautismo tiene ciertos simbolismos y tiene ciertas situaciones. Y este bautismo que vemos, lo vemos aquí como una enseñanza y una instrucción para aquel que iba a ser discípulo. Es decir, no es para cualquier persona, no es porque fui una vez a la iglesia, se estaban bautizando y me quise bautizar. No. Es para una persona que ha tomado la decisión de ser discípulo. Sin embargo, hay hoy ciertas iglesias que lo hacen muy difícil, hacen todo un protocolo de un examen, de aprenderte casi una tesis y verdad y saber y tener muchos años en la iglesia y entonces acceder a la gracia del bautismo. Tampoco es de esta manera. El bautismo es algo muy santo, es algo muy importante, pero a la vez es algo muy natural dentro del
de la vida en fe. Mira, vamos a ver una historia que me gusta mucho. Está en el capítulo, en Hechos. Hechos capítulo 8. Está hablando de Felipe. Y en 8:27 dice, entonces él se levantó y se fue, hablando de Felipe. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre era un gentil, pero que en su corazón quería adorar a Dios. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, fíjate, iba leyendo la escritura, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiera y se sentara con él y le enseñara. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de el que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, si de sí mismo o algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Este era un hombre que en su corazón estaba buscando a Dios, pero necesitaba nacer de nuevo. ¿Ok? Iba a hacer adoración, cumplía con rituales, pero no había nacido de nuevo, no le había sido anunciado el evangelio. Pero Dios tiene el tiempo porque ve que este hombre está deseoso y le lleva el evangelio por medio de Felipe. Felipe, por medio de la escritura, lo conduce a Cristo. Y llega a este punto, dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Un agua, no sabemos si era un estanque, un río, un charcote, una noria, había agua. Y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Esta historia nos enseña varios principios acerca del bautismo. ¿Qué es necesario para que yo sea bautizado? Que yo crea en Jesucristo como Señor y Salvador. Que el Evangelio me haya sido revelado y yo haya nacido de nuevo. El bautismo no es un medio de salvación. La salvación no es por obras. El bautismo es una obra, de modo que el bautismo no me da salvación. Yo puedo estar bautizado e irme al infierno. Es muy fuerte eso, pero es la realidad. Si yo no he nacido de nuevo, si yo no he arreglado mi vida con Cristo, puesto a cuentas, aunque haya ido a una reunión en una fecha de bautismo y haya tomado la clase y me haya tomado la foto y me hayan dado un certificado y todo lo que hacemos el día de hoy, aún con eso, bautizadote al infierno. ¿Por qué? Porque el bautismo no es un medio de salvación. El bautismo es una ordenanza para aquel que ya es salvo. Este hombre ya había creído en Jesús. Y su deseo de ser discípulo, su deseo de parecerse a Jesús era tanto que dice, oye, ay, agua, déjame bautizarme. Este hombre no había pasado ningún curso, ninguna materia, no había pasado 6 meses en la iglesia, no había nadie que diera testimonio de su cambio. Sin embargo, en su corazón ya estaba la fe y Felipe lo percibe. Y le dice, ¿sabes qué? Pues no hay nada que te lo impida. No hay nada que te lo impida. El bautismo no se puede impedir. Poniéndole rangos, poniéndole tiempo límite en la iglesia, poniéndole estructura, cobrando por él. No, esto debe ser un evento gratuito
debe ser un evento abierto para el creyente. Mira, en una ocasión nosotros estábamos bautizando, era un bautismo cuando recién comenzaba yo las reuniones en Tampico, y me acuerdo que en aquella ocasión yo compartí del bautismo y se iban a bautizar alrededor de 4 o 5 chavos. Estos chavos, sus papás o las mamás estaban yendo también a las reuniones familiares. Y hubo un caso en particular donde la mamá se negó. Dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero bautizarme y yo no quiero que mis hijos se bauticen. Y dio una clase acerca del bautismo previo a que se bautizaran. Dijo, yo no voy a ir a la clase porque ni siquiera tengo para qué ir, porque yo no quiero. Yo sé que no es así. Esta señora traía un trasfondo de otra doctrina, y ella decía, es que el bautismo lo tienes que tomar muy serio, cosa que es real, no lo debemos tomar a la ligera. Pero esta persona decía, es que tienes que tener al menos 5 años ahí, y es una decisión que va a marcar tu vida. Unas cosas donde había una verdad, pero también había una exageración. Y total que pues no se lo pudo impedir a sus hijos porque ya eran mayores de edad, y acudió a acompañarlos. Dijo, voy a ir a acompañarlos. Esta persona ya había nacido de nuevo, esta persona ya, pero necesitaba ser tratada, necesitaba quitar ciertas estructuras mentales que le estorbaban. Y empezamos a tener la reunión del bautismo, y fue un tiempo tan bonito que terminé de bautizar a la última persona, y dijo, bueno, pues ya no hay nadie más, vamos a salir de las aguas. Y en ese momento esta persona que se había negado incluso a tomar la clase, fue movida en el espíritu, fue tocada por el Señor y pasó llorando y me dijo, por favor bautízame. No tomó la clase, no entendió de qué se trató, otros tomaron la clase. Dice, yo siento ahorita tan fuerte la presencia del Señor, yo sé que lo tengo que hacer, por favor, enséñame y ayúdame. Pasó y fue bautizada, no tomó clase. O sea, no era como que no, espérese, usted no quiso, no se apuntó, hasta la otra que venga, aproveche la clase, y si no, ni modo. No, mi amado. ¿Por qué? Porque el bautismo es espontáneo. Es algo que nace en nuestro corazón de ser discipulados. Y también, por otro lado, si no te has bautizado aún, no has tenido la oportunidad, no eres menos cristiano. Porque el bautismo lo que hace es reafirmar delante de la gente, delante del mundo espiritual, delante de nosotros con el Señor, un compromiso que ya está hecho. No se hace en ese momento, ya está hecho. Este hombre dijo, wow, yo quiero ser discípulo, bautízame. Cuenta la palabra en Hechos capítulo 2, que se convierte en verdad 3,000 personas, y el primer día 3,000 son bautizados. 3,000 personas son bautizadas, y no hubo una clase previa, no hubo una enseñanza previa, hubo una predicación, fue tocado su corazón y fueron bautizados. De tal manera que yo te quiero compartir esto del bautismo. Si tú eres una persona que pertenece a Cielos Abiertos y no te has bautizado, puedes decir, ¿sabes qué? Yo me quiero bautizar, ayúdame, vamos a organizar, ver quiénes faltan de bautizarse, algunos de los que han ido llegando que se bauticen, y podemos organizarlo. Pero no es que ahorita que no estás bautizado estás mal delante del Señor, o Él te ve menos, o tienes menos gracia. No, al contrario. Tú estás delante del Señor con la misma gracia que cualquiera de nosotros. Ahora, el bautismo no es un medio de salvación. Tú me podrás decir, Abimael, yo quiero que tú me muestres en la Escritura que me puedo ir al cielo sin ser bautizado. Y es muy sencillo. Cuando Jesús estaba en la cruz, había 2 ladrones al lado de él, ¿verdad? Y uno de ellos se burlaba de Jesús, y el otro reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, que él no merecía ese castigo. Y Jesús le dice a él, dice, ¿sabes qué? Le dice a este hombre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue su manera de decirle, perdóname, ayúdame, yo confío en ti. Y Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre no fue bautizado. A ese hombre murió ahí en la cruz colgado y listo. No fue como que, a ver, bájenlo, bautícenlo y vuelvan a subir, y ahora sí te puedo prometer que estarás conmigo. No. ¿Por qué? Porque el bautismo no es un medio de salvación. ¿Quién debe de bautizarse? Una persona que conscientemente ha caminado con Jesús. Por eso en la iglesia cristiana no bautizamos niños, porque un niño no ha tomado una decisión.
Y tú no vas a ver ese patrón bíblicamente, jamás vas a ver a un niño siendo bautizado. Entonces nosotros nos apegamos a la escritura, nos apegamos a la enseñanza de Jesús, y los niños son presentados y dedicados delante de Dios cuando nacen, pero hasta que tienen una edad ya madura donde pueden reconocer su necesidad de un Salvador y le han entregado su vida a Cristo, ahí pueden ser bautizados. Esa edad varía. Entonces hay niños que pueden ser bautizados muy niños o ya entrado a la adolescencia, pero tiene que ser una decisión personal, nadie te lo puede imponer. El bautismo no se obliga, un pastor no puede obligarte a bautizarte, tus papás no te pueden obligar a bautizar, tú necesitas tomar esa decisión y caminar hacia ese paso. ¿Qué pasa, Abimael, si yo no me quiero bautizar? Yo, como podemos y hemos hablado que no es una medio de salvación, a mí lo que me preocuparía o lo que yo te preguntaría es ¿por qué no quieres? ¿Qué es lo que hace que no lo desees? Porque meramente el identificarme yo con Jesús, el hacer lo que Él hizo, debería ser suficiente como para yo animarme a hacerlo. 1, 2, Jesús dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, hay una ordenanza. Y número 3 es una práctica que vemos en el libro de los Hechos constante y que después Pablo en Romanos explica un poquito más. Entonces, si vemos que es una enseñanza constante, que Jesús lo hizo y Jesús invitó a hacerlo, no debería haber una negativa en nosotros. Muchas veces eso puede ser, volvemos a lo mismo, por condicionamientos mentales que tenemos y pensamos que tal vez es un compromiso mayor el bautismo, pero mi amado, tu verdadero compromiso es cuando has nacido de nuevo. No es que el bautismo te haga más o menos comprometido con Dios, simplemente es una ordenanza que cumplimos. Ahora, el bautismo tiene representa simbólicamente varias cosas. Una representa nuestra muerte al viejo hombre y nuestra resurrección en una nueva naturaleza. Cuando somos sumergidos o inmersos en las aguas del bautismo y emergemos, es un simbolismo de que ahí ha quedado el viejo hombre, está muerto y ahora hemos sido despertados a una nueva naturaleza. También es una forma en la que simbolizamos y anunciamos que hemos sido identificados con Jesús en su muerte, cuando estamos abajo en el agua, y cuando emergemos nos identificamos con Él en su resurrección, sabiendo que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos nos resucitará en el día postrero si hemos muerto para la venida de Cristo, y si estamos vivos seremos transformados y seremos llevados con Él. Y ese es parte también de este simbolismo. Otra cosa que era el bautismo en ese tiempo era una declaración de fe abierta. Era una forma de decirle a la gente, al mundo entero que estaba alrededor tuyo, yo he decidido seguir a Cristo. Y era muy fuerte, ¿por qué? Porque la iglesia estaba en persecución. De modo que era una forma de yo ponerme un blanco gigante, una marca que dijera, persígueme, soy cristiano. Por eso el bautismo, la gente en aquel tiempo tenía un peso muy especial, porque simbolizaba declarar a todos que ahora eras creyente y que estabas contra todos los estatutos que hacían al emperador romano creerse Dios, y que ahora tú servías a Jesucristo y creías que Él era el Señor de señores. Y entonces se desataba la persecución sobre ti. Entonces la gente no se bautizaba por moda, se bautizaba porque su fe era probada y genuina. Por eso aquellos que venían y deseaban participar del bautismo, era más fácil de alguna manera que eso fuera una evidencia de un verdadero compromiso. Al día de hoy, que lo podemos hacer a veces pues tan a la ligera, pero a la vez volvemos a lo mismo. Nuestro deber como congregaciones es presentar la posibilidad del bautismo, y no es medir el corazón, eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros simplemente nos corresponde abrir espacios para que se puedan cumplir las ordenanzas bíblicas, enseñar al pueblo, capacitarlo, que es parte de lo que estoy haciendo ahorita con este curso, y pues listo, seguir avanzando. También el bautismo de alguna manera es una declaración a tres esferas, al mundo espiritual y al mundo natural. Le decimos a Satanás y al mundo espiritual de tinieblas que ya no le pertenecemos, que hemos decidido seguir a Cristo.
le decimos a Jesús y frente a la nube de testigos, de ángeles y de los santos de antaño, es decirle, yo te sigo, yo pertenezco a este reino. Y a la gente que está físicamente alrededor de nosotros, es decirle, esta es mi fe, yo he decidido seguir a Cristo, yo soy un seguidor de Jesús, soy un discípulo. Todo esto es lo que encierra y conlleva el bautismo. A veces lo mistificamos de más, a veces lo hacemos muy a la ligera. Tiene que haber un balance entre lo santo que es, pero también lo accesible y natural que debe de ser para la iglesia. ¿Quién puede bautizar? Otro creyente. También hay gente que dice, es que tiene que bautizar un pastor forzosamente, o una persona que lleva ciertos años. La verdad es que la Biblia no me enseña eso. Yo no le puedo poner límites a algo que la Biblia no se lo ha puesto. Entonces la Biblia me enseña que los discípulos bautizaban. Cuando fue esta conversión de 3,000 personas, todos los discípulos participaron en el bautismo. No fue que Pedro los bautizó a todos, ¿verdad? No hubiera acabado en un día. Los discípulos bautizaban, la mayoría de ellos. Aquí vemos a Felipe, que es uno de los meseros, ni siquiera es uno de los apóstoles, es uno de los que empezó a servir en las mesas, como Esteban, bautizando a una persona. De modo que lo que yo veo en la Escritura es que cualquier creyente que ya haya caminado con Cristo, ya se haya bautizado, puede participar en bautizar a otros. Yo te animo, mi amado, a que camines esta ordenanza si no lo has hecho. No te desanimes si no lo has hecho, que no venga una condenación, sino entiende que bueno, va a haber un tiempo y una oportunidad para hacerlo, procurarlo, hacerlo e ir adelante. La próxima semana vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo, que es otro tema que tiene una línea parecida a una línea que lo une, pero que a veces es muy, muy diferente, ¿verdad? Entonces yo te animo, mi amado, a que sigas creyendo en la fe, sigas creciendo en tu vida de comunión, sigas creciendo en oración y en la palabra, que son los temas que hemos visto las semanas pasadas, y en cuanto tengas oportunidad, toma este sacramento del bautismo, y si ya lo has hecho, simplemente recuerda y agradece el ya haber participado y que tienes todas estas bendiciones de las que hablamos el día de hoy y que ya lo has experimentado. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. The nights we spoke with tongues of fire, the days we walked out on the wire. We were young and we were not afraid.